a este primer episodio de este podcast Contabilidad Pública Hoy, espacio producido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, donde abordaremos temas sobre las finanzas públicas y la contabilidad gubernamental. Soy Anabel de la Rosa del Departamento de Comunicación. Estaré acompañada con mis compañeros Jason Guzmán y Domingo Jerez. Buenas tardes, Anabel. En este espacio presentaremos información sencilla y cercana sobre cómo contribuye la contabilidad gubernamental a la transparencia. Humanizando el conocimiento de los aspectos contables y financieros y cómo se invierte el erario público del país. Y como es nuestro primer episodio, tendremos a un invitado de lujo y es a nuestro director general de Contabilidad Gubernamental, licenciado Rómulo Arias Moscat. Bienvenido, señor director. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hoy salimos al aire para dar las informaciones pertinentes que, de ser así, van a ser de mucho interés para toda la ciudadanía. Así es, don Rómulo. Precisamente para iniciar queremos saber qué es exactamente DIGECOP y cuál es su rol dentro de la gestión de la información financiera. Sí, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, DIGECOP, creada mediante la Ley 126-01, fue creada, valga la redundancia, para ejecutar lo que se llama el proceso de registro de todas las información financiera que se hagan a través de la Dirección General de Presupuesto. Es decir, la Dirección General de Presupuesto asignará mediante ley a todas las instituciones los recursos que va a gastar durante el ciclo contable comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. En la medida que se le vaya aprobando, las instituciones irán ejecutando. El papel de DIGECOP es organizar esas informaciones y presentarla en un informe financiero a final del año con un corte al 30 de junio. ¿Para qué? Para que el presidente de la República y los organismos tales como Contraloría, Hacienda, Cámara de Cuentas y finalmente el Congreso sepan en qué se ha invertido el presupuesto nacional del año en cuestión. Usted hablaba, señor director, de rendición de cuentas, pero entendemos que en el aspecto contable, financiero, existe la NIC-SP. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de la DIGECOP para implementar estas normas internacionales de contabilidad para el sector público? Fíjense que la NISP no es más que las normativas internacionales de contabilidad para el sector público que han sido creadas por IFAT a través de un consejo de asesores en Suiza y exige la mayoría de las instituciones financieras del mundo como el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo, etcétera, etcétera. Todas esas instituciones exigen o solicitan que las informaciones financieras que se plasman en los estados financieros sean hechas a través de la normativa internacional de contabilidad para el sector público, la NISP. En ese sentido, DIGECOP, hemos logrado un acuerdo con IFAT para nosotros representar a la NISP en la República Dominicana. Estamos plenamente autorizados para poder crear normas en base a las que crea la NISP, que la crea IFAT. La NISP no es más que la nomenclatura del nombre. El nombre correcto es Normas Internacional de Contabilidad para el Sector Público. Y en ese sentido nos han autorizado mediante un acuerdo a poder enseñarle a todas las instituciones sin problema, porque tenemos ya un acuerdo debidamente firmado, rubricado y actualizado. A propósito de esto, señor director, la misionalidad de la DIGECOP.
¿Cuáles son esos programas que impulsan desde el mismo centro de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para capacitar a los contadores públicos de todas las instituciones del Estado? Porque vemos que han hecho algunas jornadas extensas donde todos los contadores de casi todas las instituciones están participando. ¿Cómo son esas jornadas? ¿Cómo se preparan esos programas? Mira, nosotros tenemos capacitación de doble vía. Nosotros tenemos capacitación de doble vía, o tres vías yo voy a decir. Una capacitación que se hace a las universidades y a los colegios, a niños o a jovencitos que están emprendiendo su carrera, donde les enseñamos qué es DIGECOC, qué es la contabilidad pública. Pero a los fines de capacitación a los funcionarios de las instituciones públicas, tenemos programas que estamos desarrollando en forma acelerada. Estamos capacitando a todo el personal de las áreas financieras y económicas que son colaboradores de las instituciones públicas, a los fines de capacitarlos, orientarlos y que aprendan las normativas y cómo deben registrar, para precisamente que los informes que nos suministran a nosotros como Dirección General de Contabilidad estén registradas en base a las normativas internacionales de contabilidad para el sector público, pero en una base sólida y fundamentada en las normas internacionales. Director, y aquí queremos preguntarle en este ambiente didáctico, ¿en qué gasta el Estado y cómo se registran esos movimientos contables? Mira, el Estado Dominicano está comprometido presupuestariamente para financiar las operaciones de todas las instituciones del gobierno central, así como también las que no pertenezcan al gobierno central, pero que reciben fondos del Estado. ¿Cómo lo gastan? Bueno, a través de la ejecución presupuestaria. Se gasta en la parte educativa, en salud, en construcciones, en vivienda así como también se gasta en compras y contrataciones de equipos. Todo lo que funciona en un estado, en un país, lo absorbe el Estado a través de la ejecución presupuestaria. Esa ejecución presupuestaria, como yo te decía, se formula a través de un presupuesto, una ley general de presupuesto, que después que está hecho se lleva al Congreso, previa discusión y ponderación de los legisladores, terminan aprobando esa ley. Y en base a eso es que se le asigna presupuesto a las instituciones públicas del país, para que vayan ejecutando en la medida que el presupuesto le va dando autorización. Y esas cifras que se van ejecutando a través del Sistema General Financiero del Estado, que es el SIGE, esas son las informaciones que procesa la Dirección General de Contabilidad Gubernamental a los fines de producir las informaciones financieras, que al final del ejercicio contable hemos llegado a la conclusión, se formula el estado de recaudación e inversión de la renta, es decir, el ERIR, un estado que se conoce como ERIR, y ahí van a aparecer todas las cifras contables que avalan en qué ha sido gastado el flujograma operativo, es decir, los recursos que ha recaudado el Estado Dominicano durante el ciclo contable. Entonces, con esas informaciones se formulan los estados financieros, se toman las decisiones acertadas a nivel de ministerio, de direcciones, del propio gobierno central, del Congreso Nacional, de Cámara de Cuentas, analiza la Contraloría, analiza Hacienda, analiza la Cámara de Cuentas, luego de que ese estado financiero, lo que llama estado de recaudación e inversión de la renta, lo analiza y lo pondera Cámara de Cuentas con nosotros, entonces eso va al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional lo analiza, lo pondera y es quien da descargo al presidente de la República y a los organismos financieros de que el presupuesto ha sido ejecutado o aprobado conforme a las normas y a las leyes
que rigen el área financiera del país. Es decir, que el ERIR es el producto principal de la DIGECOP. Bueno, el ERIR es uno de los productos principales porque hace una consolidación de información. Ahora, una de las partes principales también de DIGECO es el adiestramiento y la capacitación al personal de las instituciones para que puedan ejecutar adecuadamente los recursos que le asigna la ley de presupuesto en las instituciones, que de ahí es que salen las cifras donde se prepara el estado de recaudación e inversión de la renta o ERIR. Bueno, señores, esto es Contabilidad Pública hoy, conociendo los aspectos contables. Paso contigo, Anabel. Bueno, a propósito del ERIR, señor director, ¿cuál sería un indicador preciso y transparente para saber cómo van las finanzas de un gobierno del país? Cómo esas instituciones como Hacienda, como la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, saben cómo está el país a propósito de las finanzas y ese compendio de informaciones financieras? Mira, por lo general a final de año hay unos indicadores que muestran, ¿verdad?, el monto total invertido en cada sector gubernamental, en cada área del gobierno. Pero generalmente se sabe cómo se operó a través de un indicador que se llama el monto que se recaudó, el monto que se ejecutó, y la diferencia que hubo puede traducirse en un déficit fiscal o en un superávit fiscal. La República Dominicana, por lo general, hace muchos años que viene operando con cierto déficit fiscal, porque la mayoría de las exigencias son más grandes que las recaudaciones. De ahí es donde viene el hecho de la ley de financiamiento que ha introducido ahora mismo Hacienda a los fines de buscar la forma de recaudar más recursos para cubrir la diferencia entre ingresos, costos y gastos. Por eso es que se nos exige a las instituciones la transparencia. ¿Cuál es la transparencia? Aplicar el gasto en forma prioritaria a los fines de que el gasto se haga donde realmente se necesita, no gastar por gastar, que la inversión se haga donde se debe invertir, porque el país no está boyante. Lo que sucede es que las recaudaciones son menor siempre a las exigencias de un Estado, y cada vez que tú le das a una institución X suma, necesita más porque la demanda de la población siempre es mayor y mayor. La población va creciendo. Si la población crece, crece la demanda. Y si crece la demanda, debe exigir mayor recurso. Pero si las recaudaciones se mantienen estáticas o más o menos similares, entonces se produce el déficit fiscal. Es ahí que está el problema. Un indicador que hay que caerle atrás a eso. Tratar de que el déficit sea borrado y que las recaudaciones o ingresos total sean superiores a lo que se gasta o se invierte en un periodo en cuestión. Ok, precisamente en esa línea, lo que usted acaba de indicar, presupone que esas informaciones forman parte del presupuesto general de la nación en algún momento, puede ser para el año que viene. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el presupuesto nacional del Estado versus la contabilidad gubernamental? Bueno, la diferencia, como te acabo de explicar, es que el presupuesto asigna la ejecución a las instituciones, los recursos que debe ejecutar, a través de ¿qué? Del sistema contable. Y el sistema contable lo que hace es que consolida esas informaciones en un estado que se llama Estado de Recaudación e Inversión de la Renta. Pero para llegar a eso, DIGECO necesita analizar, ponderar, y luego que analiza y pondera, le dice a las instituciones, están registrando incorrecto aquí, tenemos que corregir. Es decir, ahí vienen lo que se llama los análisis donde se producen las variaciones, que a través de ajustes y reclasificaciones se alinean conforme a lo que dice la ley.
Y entonces de ahí que ya todo eso está transparentado, limpio, es donde se consolidan las informaciones para consolidar, para formar un estado financiero limpio, transparente, que llegue a las instituciones tal como Contraloría, que la va a analizar, Hacienda, que va a analizar, Cámara de Cuentas, que es el órgano externo del Estado Dominicano en cuanto a auditoría, analiza, pondera y nos da a nosotros observaciones, corregimos si hay que corregir, pero esas correcciones generalmente vienen ligadas a las instituciones. Entonces, cuando ya todo eso está nítido, se consolida y se manda la Cámara de Cuentas, entonces lo remite al Congreso. El Congreso lo va a examinar, lo pondera con la ley de presupuesto, ver qué pasó, por qué no gastamos aquí lo que se había asignado, y entonces luego el presupuesto, la dirección del Congreso emite un considerando, dando un descargo oficial de que la ejecución presupuestada ha sido razonable, ha sido acorde a lo previsto en la Ley General de Presupuesto o Ley del Estado. ¿Y ese documento de acceso público? El documento es de acceso público, lo pueden consultar a través de las páginas de DIGECO sin problema. Es un documento que está a la vista de todo el ciudadano que quiera consultar. Y no solo eso, todo lo que ejecuta DIGECO está transparentado en su página y pueden consultar todo. Así como las nóminas están abiertas al público, nosotros tenemos una dirección que se llama Acceso a la Información a través de la Ley 200-04, que cualquier ciudadano que requiera de una información la puede solicitar a DIGECO, y estamos en la obligatoriedad, en la obligación de emitir esa información, entregársela a ese ciudadano para que comente, analice, pondere y se forme un juicio acabado. Bueno, el director general acaba de mencionar que hay informaciones disponibles en el portal web, pero queremos invitarle también a que sigan este programa Contabilidad Pública Hoy, el podcast, a través de DIGECO RD y en nuestro canal de YouTube DIGECO RD. Señor director general de Contabilidad Gubernamental, CPA, contable autorizado. Soy contador público autorizado. Así es. Ley 633 que rige la materia. Ok. Tenemos de conocimiento que la DIGECO en los recientes años ha obtenido galardones, ha obtenido reconocimiento en el ámbito de la calidad tanto nacional e internacional. Pero hay uno que nos llama la atención, y es que en el 2025 adquirió la DIGECO un reconocimiento, la medalla en el Premio Iberoamericano. ¿Cuáles fueron esos aspectos para alcanzar ese galardón? Bueno, ese es uno de los galardones importantes. Antes ya habíamos tenido el Gran Premio Institucional a la Calidad República Dominicana, que todavía lo ostentamos hoy, pero el Iberoamericano conlleva análisis ponderado en la República Dominicana cruzado con las instituciones iberoamericanas, es decir, comparado para determinar si lo estamos haciendo bien en la República Dominicana y si lo estamos haciendo mejor que ellos. Y precisamente ese análisis conlleva a que los ciudadanos del país reciban el beneficio de esa ponderación. Y por eso te dan el premio. Pero lo más importante de eso es que tú logras acreditarte aquí y también acreditarte en la región iberoamericana. Porque tú no estás solo. Nosotros fuimos evaluados por expertos internacionales que vinieron a evaluar a DIGECO. Y cuando compararon los indicadores y comprobaron que sí, que estamos dentro del ámbito profesional con la capacidad que requiere Fundibec, que es un organismo que se ha dedicado a examinar la calidad institucional de la región, logramos el primer premio, por primera vez, la primera institución que se postula y logra un oro
iberoamericano lo logró la Dirección General de Contabilidad Gubernamental mediante galardón que nos fue entregado el 29 de enero en la ciudad de Madrid. Señor director, a propósito de esos galardones que ha recibido la DIGECOT durante su gestión, ¿qué tan importante es el liderazgo de un director, de un ministro, para que esas instituciones se mantengan a la vanguardia, logren estos reconocimientos tanto nacionales como internacionales? ¿Qué tiene que tener un líder de una institución para poder motivar a sus colaboradores para que actúen de manera correcta, transparente y hagan las cosas como se deben hacer en este país? Sí, mira, lo más importante es llevarle una idea clara y precisa a los colaboradores de que el trabajo debe hacerse en equipo, pensando en tres cosas fundamentales. Pensando en la institución, número 1. 2, pensando en el país. Y número 3, pensando en la integridad moral. Si usted logra esa combinación, usted va a tener buenos resultados. Y un seguimiento continuo al trabajo, ¿verdad? Tratando de que no haya un líder independiente, sino que haya una integración total de los equipos. Cuando nosotros llegamos a DIGECOT, bajamos una línea clara y precisa y dije, no quiero héroes independientes, no quiero protagonistas, quiero producción que salga en equipo para obtener resultados óptimos, de calidad, pero que sean resultados de DIGECOT y del país, no resultados del director, ni de la directora de comunicación, ni de la directora de análisis, ni de la directora de planificación. Yo quiero resultados en equipo que le corresponden ¿a quién? A la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y por ende al Estado o al gobierno dominicano. Cuando el presidente me designó, fue claro y preciso, a trabajar conforme a las normativas y leyes que rigen la materia, y eso es lo que hemos hecho. Tratar de obtener buenos resultados en equipo por el bien del país, por el bien de la institución, y eso redunda en beneficio de todos los ciudadanos y por ende de los colaboradores de nuestra institución. Contabilidad Pública Hoy, el podcast. Recuerden, si quieren repetir su podcast después de la jornada laboral y escuchar todo lo que se ha diseminado acá a través de nuestro invitado de lujo, el director general de Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias Moscat. Así que, paso contigo. Señor director, nosotros queremos ahora saber su opinión sobre las medidas que ha adoptado el gobierno en los últimos días, sobre los problemas internacionales que hemos estado siendo castigados, porque no solamente en esos países donde están ocurriendo esas situaciones han sido perjudicados, también todos los países que, como nosotros, no somos ricos. ¿Cómo usted ve esas medidas? ¿La ve atinada? ¿Cómo nos puedes dar un poquito como un ejemplo, un preámbulo de algo de que ya después de estas medidas el país puede salir a flote? No es que está mal, sino que como estamos en medio de estas dificultades internacionales, podríamos nosotros salir perjudicados. Pero estas medidas, ¿cómo usted las cataloga? Mira, el país, al igual que los demás países de la región y del mundo entero, han venido sufriendo distorsión en su finanza, fruto de dos factores fundamentales. Número 1, la guerra de Ucrania y Rusia afectó mucho a la economía de todos los países, tanto de Europa y el mundo entero, y por ende de los países del tercer mundo, como somos nosotros, aunque estamos ya en vías de desarrollo. Y se tomaron medidas inherentes a que parte fundamental de los insumos agrícolas, sobre todo, no se dispararan hacia arriba para que los productores pudieran seguir produciendo alimentos un poco con costo asequible para los ciudadanos de la República Dominicana y otras medidas inherentes a eso. Pero ahora el caso de la guerra de Estados Unidos e Irán sí que nos afectó porque al Irán cerrar el estrecho de Hormuz,
Eso trajo como consecuencia un incremento en el combustible. Y el combustible es la herramienta fundamental que mueve las economías mundiales. Entonces ahí vino una inflación y el gobierno entonces comenzó a adoptar medidas drásticas en torno a que el gasto, como te decía, el gasto que se haga sea cosa esencial, que sea prioritario y que lo que manejamos los recursos del Estado lo hagamos con transparencia, con equidad. Se comenzó a bajar el flujograma innecesario de desembolso para llevarlo a la mínima expresión, pero sobre todo se crearon fondos para solventar el alza del combustible, donde se evitó que el pasaje de los más necesitados suba de precio con un financiamiento que se le entregó a los sindicatos para poder solventar eso. Y así se han hecho otras medidas, se le inyectó recursos agrícolas a Inespre también para vender alimentos baratos y se inyectó ahora recursos también para los altos costos de los medicamentos, que son muchas las medidas que se han tomado y por eso es que sale ahora la ley que se acaba de aprobar. Esa ley que se acaba de aprobar en el Congreso es buscando los ingresos para lograr un apareamiento entre el desequilibrio que se ha creado por esos efectos. Sin embargo, como ya Estados Unidos y Irán llegaron a un acuerdo y el petróleo viene bajando, yo entiendo que ya próximamente la República Dominicana ya el combustible va a ir bajando, porque recuerden que cuando se introdujo la ley, el ministro de Hacienda, señor Magín Díaz, fue claro y preciso: se va a congelar el combustible por 3 meses. Se va a congelar por 3 meses y a los 3 meses veremos si ya se inicia el descenso hacia abajo. Y yo creo que así va a ser. Y antes de los 3 meses yo creo que se van a comenzar a producir rebajas, porque ya hay presión y que eso amerita ya que los organismos de Industria y Comercio y Hacienda se pongan a examinar si es prudente ir bajando paulatinamente el combustible, que es lo que mueve la economía a nivel mundial. Bueno, seguimos pues con contabilidad pública hoy, agradeciendo a nuestros aliados estratégicos de EduMás por prestarnos este espacio, y esto es como parte del compromiso social de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de llevar al dedillo, humanizando los aspectos financieros contables al país. Así que pueden repetir este programa a través de YouTube, DigeCod RD, en Instagram pueden seguirnos, y en nuestro portal web, como señalaba el director, allí podrán tener los documentos para tener un poquito más precisión sobre los aspectos contables y financieros del erario público, cómo se invierte. Señor director, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado. Espero que nos vuelva a visitar, ya que tenemos una agenda en los próximos meses y creo que va a tener que volver porque nos quedaron algunos temas pendientes, pero le agradecemos el apoyo al Departamento de Comunicación en la mano de estos 2 caballeros y de mí en personal, de que nos haya apoyado en este proyecto. También queremos darle las gracias a EduMás por cedernos este espacio y todas las comodidades que tenemos. Quiero agradecer también a todos los que nos sintonizan a través del canal 1081 y 81 de Claro TV, y síganos en nuestras plataformas digitales, especialmente en nuestro canal de YouTube, DigeCod RD. Síganos y compartan este contenido. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones.